Buenas tardes, bienvenidos a Getafe News y bienvenidos a la tertulia que hoy vamos a tener con nuestros invitados de lujo, que ya conocen ustedes de manera habitual. Hoy queremos tratar un tema relacionado con unas importantes elecciones que ha habido en nuestro país, concretamente en Aragón. Estas elecciones han sido claves para programar el gobierno por lo menos de un año hasta que se celebren posiblemente las nuevas elecciones en el año 27, y ha sido un cambio no por fuerte, menos esperado también, que vamos a analizar ahora, como decía antes, con nuestros contertulios. En primer lugar, permítame que les presente a Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. A David Siles. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Y a José Luis Sánchez. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. Estábamos hablando de las elecciones que ha habido en Aragón. Han sido elecciones en las cuales la participación ha sido similar a la del año anterior, alrededor del 67-68%, una buena participación. Y ha habido cambios, en algunos casos fuertes, como es el caso especialmente de la izquierda. Estoy hablando de algunos partidos que ahora vamos a señalar, que han tenido un pequeño golpe en cuanto a su retroceso en la Cámara de Representantes de Zaragoza. Y luego ha habido otros cambios muy fuertes que vamos también a analizar, que ha sido básicamente Vox, que ha duplicado el número de representantes en el Parlamento de Aragón, y se ha mantenido la presencia del PP con aproximadamente el mismo número de diputados, y sobre todo ha tenido más repercusión la caída en votantes y también en representantes del PSOE. Bueno, pues ¿quién quiere empezar sobre este asunto? Casi siempre soy yo el primero. Bien, pues Soy atrevido. eso es. Yo creo que se puede analizar desde muchos puntos de vista estas elecciones. Uno de ellos, porque siempre hay que decir, parece que ningún partido ha perdido nada, que todos han ganado. Uno de ellos sería los resultados numéricos, cómo han quedado los resultados numéricos de cada organización. Otra visión es ver cómo ha quedado el voto de izquierda y el voto de derecha, que me parece también importante hacerlo. Pero partimos de un y luego cómo incide esto en el resto, cómo va a incidir en las futuras elecciones, o si va a incidir o no, y en las generales previsibles o posibles, obligatorias en el 27. Y un tema importante que decías tú, la participación, me parece que es la primera o la segunda vez que se celebran solamente elecciones autonómicas, que siempre hay una participación mucho más baja. En este caso no ha sucedido. En Extremadura sucedió, bajó la participación de forma pero espectacular. Aquí no, incluso creo que ha subido un punto más que desde 2023, incluso ha sido superior, lo cual es decir que los ciudadanos han tenido interés en participar y en decidir. Porque si no es una excusa siempre de tratar los partidos para decir el mal resultado. En este caso, los partidos, ninguno tiene esa excusa. Ha habido una participación importante. Yo luego me voy a la siguiente, que es derecha e izquierda. La izquierda se llama una hostia del carajo. Pero una hostia del carajo. Golpe bajo significa. Sí, vamos a decir los números. Si sumamos los votos y los diputados del Partido Popular y de Vox, suman, no me quiero equivocar, 40. Si sumamos los diputados del PSOE, de la Xunta, de Izquierda Unida Y ya está, ya no hay nadie más que tenga representación. ¿Sabes cuántos suman? 31. Vamos, eso, y si vamos al porcentaje de votos, se ha creado un auténtico abismo electoralmente hablando entre la izquierda y la derecha. Después, si vamos ya a los resultados concretos, yo creo que menos la Xunta todos han fallado. La Xunta y Vox. El gran triunfador es Vox, que se lleva 7 diputados, dobla el número de diputados, casi nada. Y también el porcentaje similar, pero por el número inferior, pasan de 3 a 6. De 3 a 6, también dobla. También dobla. Eso, ¿qué significa? Hay quien dice, hoy me decía un amigo mío, que probablemente
lo que está pasando en España es que muchos ciudadanos ya el tema Meloni lo han aceptado, el sistema Meloni, el sistema italiano lo han aceptado. Aceptan como alternativa al gobierno de la izquierda una alternativa de derecha y extrema derecha como normalidad. A lo mejor está produciendo un cambio mental en muchos votantes y en muchos ciudadanos. Alguien tendrá alguna culpa de esto. No voy a entrar en esta primera parte, en ese análisis de quién ha alimentado esto más. Pues a lo mejor no es lo que dicen algunos, son otros los que lo alimentan. Y también si vemos hoy alguna prensa, en los debates de alguna prensa, el tema eran los dos diputados que había perdido el PP. No los digo que había perdido el PSOE, eran los dos que había perdido el PP. Pero vamos a ver, en Aragón los resultados al final mandan. En Aragón va a haber un gobierno de derechas con la extrema derecha. Vamos a ver, se los han ganado. Sí. Sigo luego. A ver, sí que es verdad que el cambio que estamos viendo ahora en este nuevo ciclo político es efectivamente esto que estamos diciendo, que es la normalización de la extrema derecha como un actor más. Dentro de eso, dentro de la política de bloque, pues efectivamente, según vayan las tendencias, ahora está movilizado el electorado de derecha, por lo cual, pues eso, la suma gana. Claro, que se está hablando más de los que han perdido el PP que de los que han perdido el PSOE. Claro, porque de PSOE ya se esperaba. El problema era que el PP había salido como para... A ver, esta estrategia, ¿no?, que supone que habían tenido en Génova, que era que, vale, a la Vox se la pasa el arroz, Vox le pasa un poquito pues, como le pasó a Podemos en su momento, después de unirse al gobierno de Pedro Sánchez, y ahora se está desinflando. Entonces, ahora es el momento, digamos, ¿no?, de recuperar ese voto, que acordémonos, desde que se rompió un poco el bipartidismo con el 15M, los dos partidos mayoritarios están pugnando por volver a recuperar ese voto y esa posición hegemónica. El problema es que al electorado no les deja. O sea, parece que siempre están prefiriendo cualquier otro tipo de opciones, y en ese circo de esas nuevas opciones es donde vamos viendo pues un poco un mare magnum que llevamos viendo en los últimos años, ¿no? Que si Ciudadanos aparece y desaparece, que si vos de repente no pintan a luego sí, luego... Bueno, todo esto que estamos viendo, porque el electorado no se termina de asentar. Pero sí que es verdad que ya está pasando pues esto que está diciendo. Por la acción de quien sea, Vox se ha convertido en un actor más dentro del bloque. Entonces, mientras el bloque de la izquierda no consiga afianzar su voto, que es lo que no está consiguiendo, está viendo el electorado se moviliza, como estamos viendo con los datos de participación, pero no encuentra refugio en el PSOE, pero sí lo encuentra, por ejemplo, en las versiones a lo mejor más regionalistas. En Extremadura no había un partido regionalista, pero bueno, hacía un poco las funciones Unidas Podemos, Unidas por Extremadura. Entonces, el electorado de izquierdas sí quiere participar y sí quiere plantar cara a este auge de la extrema derecha. El problema es que no ve que el voto al PSOE sirve para eso, aparte de que es un poco electoral, yo lo tengo cansado. Y digamos que las opciones a su izquierda hay mucha pugna. Pero sí que es verdad que en todos los sectores que estamos viendo, las versiones regionalistas están siendo reforzadas. Siempre del lado Podemos, porque parece que Vox va mejorando resultados, pero Pontón, acordémonos, cuando fueron las gallegas estaba todo el mundo casi convencido de que iba a presidir la Xunta. O sea que luego, pues ya te digo, Unidas por Extremadura, Bildu sigue también subiendo, escalando posiciones. O sea, la izquierda republicana pues está como muy de moda también parece últimamente. Esas opciones sí que están atrayendo voto. El que no consigue retener eso. El problema es ese, que es que por la parte de la derecha consiguen retener más voto, porque todos los que pierde el PP los recupera Vox con creces. Sin embargo, al PSOE no le pasa lo mismo. No tiene nadie que el voto que le quita a él no lo recupera, digamos, su opción más a la izquierda. Pero permíteme un matiz. Ha sacado 14 diputados Vox, los mismos que sacó Podemos en las elecciones de 2015. ¿Dónde han ido? Podemos tuvo 15. Tuvo eso, incluso sacó más. Incluso sacó 3, sí, sacó uno más. Algo ha pasado en el electorado para ese cambio que decir, porque ¿dónde? El porcentaje de esos votos, ¿a dónde ha ido? Al PSOE ha ido, Al PSOE ha ido alguno, pero no. Si sumamos en aquellas elecciones, la suma de la izquierda, la mayoría. Ahora acabamos de analizar que la suma de izquierda suma... Eran 15 de Podemos y 15 del PSOE. Pero en el fondo es lo mismo, la gente huye del bipartidismo.
Lo que pasa es que en un momento del ciclo huyó por la izquierda, por así decirlo, y ahora estoy yendo por la derecha. Claro, yo creo que ahí, ese es uno de los datos que creo que se han puesto menos en relevancia. Y es que, digamos que parecía, acabado digamos el ciclo Podemos, por seguir la conversación, parecía que se volvía al bipartidismo. Y los datos están demostrando que eso no vuelve a pasar, sino que ahora, en ese proceso, no sé, que se viene repitiendo últimamente, de derechización de la sociedad, con la participación, como bien decía Jesús, similar a la de las últimas elecciones, se han ido al otro lado, ¿vale? Siempre tenemos que explicar que no tienen por qué ser los mismos votos que votaron, la misma gente que votó a Podemos, la que hoy ha votado a Vox, será otras personas, pero dentro de cómo se moviliza el electorado, pues evidentemente ese cambio está ahí, es un cambio muy radical, es decir, o el PSOE ayer confirma el peor resultado de su historia, que era el peor de Lambán, en ese 2015, como bien apuntaba Jesús, momento álgido de Podemos a nivel estatal en todas las circunscripciones. Es decir, yo creo que ese giro a la derecha es evidente en la población, es decir, si ya vamos a los... Bueno, claro, los perdedores son toda la izquierda, pero si ya vamos a los más perdedores, a los partidos que no han entrado, o sea, se acabó la fiesta, dentro de que se habla mucho de esa variedad de ofertas a la izquierda y que por eso divide el voto, se acabó la fiesta hasta a punto de entrar. Podemos sacar con un 1%. Es decir, escaso. Uno de los matices importantes que había en estas elecciones, en los cuales, aquí lo hemos hablado, era de por qué la izquierda, digamos, iba fragmentada, es porque el umbral de voto para poder entrar a las elecciones se suponía que era muy sencillo. Lo dijimos. Se suponía que era muy sencillo. Pues algunos han llevado una hostia, pero muy seria, porque no han llegado ni al 3% de los votos. Se habla mucho también de que, claro, que Aragón, pues claro, que hay gente que no sabe ni en qué país vive. Se habla mucho de que Aragón es una región rural, despoblada, vacía. Pero Mati, viven en Zaragoza el 50%. Claro, no, el 50%. O sea, 700, Zaragoza es la cuarta ciudad en población de nuestro país y tiene 727.000 personas, que se representan el 60-70% del electorado que votaba ayer. ¿Vale? Dentro de que podamos insistir otra vez y otra vez con quién ha votado en Teruel y quién ha votado en Huesca, lo que no podemos decir es que es una población rural, de la España vacía, despoblada, abandonada, agrícola, porque no es real. Porque Zaragoza, que es la cuarta ciudad de este país, representa pues, a una parte muy importante de la población española. O sea, que no podemos negar las evidencias. Muchas veces en ciertos análisis se quedan ahí como nombres que en el mundo rural. Entonces, yo creo que si algo confirma un poco las preguntas que planteaba Jesús, si algo confirma esto es que quien está haciendo crecer a Vox, y este es un debate que hemos tenido siempre, no es el PP por mucho que convoque elecciones. El PP está sufriendo a Vox, porque claro, no acaba de ese bipartidismo crecer. El que está haciendo crecer a Vox es el presidente del gobierno. Es decir, este ciclo no va a acabar, ¿vale? Pues se discute mucho, ¿no? Y aquí lo hemos discutido, de si Vox, ¿cuándo va a empezar a caer Vox? Como está pasando, aquí hemos hablado de las elecciones de medio mandato de Trump, Jesús lo apunta muchas veces, las elecciones que se está viendo en Estados Unidos, está viendo... Una vez que gobiernas, te ves perjudicado porque no cumples. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Y el problema de Vox es que ha estado gobernando un poquito en las autonomías, pero eso no es relevante. Es decir, la gente que está votando a Vox no está votando a Vox... No sabe cómo gobierna. Por su programa electoral, ni por sus ideas, ni por lo que dicen. Podemos hablar 20.000 veces, y aquí lo hemos dicho, del tema de la inmigración, del tema de si funcionan o no funcionan los servicios públicos, de si funciona o no funciona la Unión Europea. La gente vota porque quiere echar a Pedro Sánchez. Porque el discurso de Vox, tú escuchas a cualquiera porque hay que escucharles, que decimos que no, pero hay que escucharles. Aquí en este programa hemos tenido al portavoz de Vox en Getafe. Hay que escucharle, y el debate es la inmigración, la seguridad y la corrupción del PSOE. Tú escuchas a Abascal y no sale otra cosa que hablar de Ábalos, de las putas, de la corrupción. Ese es el debate, y con eso doblan en resultados, no necesitan hablar. Me vais a decir, el PP también lo hace. Pero la gente, prefiere digamos, a la copia. Claro, la gente es un voto de castigo. Cuando tenga que decidir quién va a gobernar o va a estar o no. Entonces, al final, mientras que no haya elecciones generales, todas las elecciones que haya, lo vamos a ver en Castilla y León el mes que viene y lo vamos a ver en Andalucía, que en Andalucía el Partido Popular se las promete felices por el gran momento de... Y hay que recordar que en Andalucía con Macarena Olona la leche que se dio Vox fue grande en las últimas elecciones. Pues yo anticipo que va a crecer en Andalucía Vox, en las próximas elecciones autonómicas. Yo estoy de acuerdo. Va a crecer Vox en las próximas elecciones autonómicas. Hasta que no haya un cambio de gobierno de España, cuando el señor presidente del gobierno decida, que parece que será en julio de 2027, cuando cumplan los 4 años, hasta ese momento este ciclo va a seguir alcista. Así que el único responsable de que Vox crezca se llama Pedro Sánchez.
Bueno, yo difiero ligeramente, si me permitís. Yo creo que ¿Tienes todo el derecho? Muchas gracias. Y te lo agradecemos, además. No, Qué detalle. Pues yo creo que el tema es que España ha evolucionado, igual que los otros países de la Unión Europea. Y una de las cuestiones que habéis planteado antes es la normalización de lo que era la extrema derecha. Si vamos, por ejemplo, a una época en la que algunos de los que estáis aquí no habéis nacido, me estoy refiriendo a los años 80, por ejemplo, cuando empieza, o 70 y muchos, cuando empiezan las primeras elecciones. Yo recuerdo que había 3 derechas en aquel entonces. Una era la de Suárez, que decían que era de centro. Bueno, hoy hemos sabido que es de derechas, hoy no, desde hace unos años hemos sabido que es de derechas, pero tenía que entrar en la izquierda y demás. Otra que era la derecha pura y dura de Fraga y de otros 7 o 8 personas que luego fundaron Alianza Popular y que pasó a después a ser el Partido Popular. Y luego había otra derecha todavía más, diríamos, belicosa y más bruta, más montaraz, que era la derecha que encarnaban otro grupo de partidos, entre los que destacaba probablemente Fuerza Nueva. Y bueno, Fuerza Nueva pues fue la única que tuvo un representante en el Parlamento. Sí, por eso los demás ni digo, siquiera llegaron ahí. destacaba, quiere Y decir. luego estaban las 4 falanges, ¿no? Que es lo que había por Sí, ahí. pero no sacaban nada. Pero no sacaban absolutamente nada. De Entre todos los todas no partidos sacaban que ni había. 4 votos. Sacaban los mismos votos que los 4 PCT de PDE. Hay que recordar que Pues ahí. cuando sale el PSOE, uno de los grandes argumentos en el año 81, cuando vienen las elecciones y se ve que llegan, es que no votéis al PSOE que nos va a quitar la vaca. Como decían algunos, no votéis al PSOE que nos van a freír de impuestos a cambio de nada, absolutamente. Entonces hay que recordar que ahora lo que estamos hablando es que existe una derecha ya establecida. Ahora se dice que te van a quitar las pensiones. O sea, que cambia, no cambia mucho el discurso. Bien, pero fijaros Entonces que... no había pensiones casi, había vacas. Pero fijaros ahora que cuando estamos hablando de este tema hay una cuestión simple, y es que teóricamente en el Partido Socialista es un partido integrado para no robar, entre comillas, las vacas a los aldeanos que tienen 3 no les va a quitar una. Eso ha desaparecido, esa mentalidad. Lo único que se trata ahora es de ver temas del robo, que es lo que estábamos antes comentando. Pues es que nos roban, es que nos... Estamos hablando de algo que realmente no sucede así, porque si vemos el número de veces que han ido los políticos a los juzgados, pues diríamos que se multiplican 7-1 los problemas que ha tenido la derecha en comparación con los que ha tenido la izquierda. Ese discurso lo hicieron contra Felipe González. Ese discurso se hizo ya contra los gobiernos de Felipe González. Te voy a decir más fuerte que ahora. Más fuerte y más poderoso que ahora. Sí, no voy a entrar. También el gobierno de Felipe González era más belicoso. Alfonso Guerra, hay que ver los ataques que hizo contra Suárez, por ejemplo. Pero hablamos en el tema de la corrupción, fueron los ataques mucho más poderosos, en los años, tú hablas a lo mejor de otros años, yo estoy hablando, no. a partir del 90, a partir del 90 fueron bestiales. Del 90 al 96 fueron auténticamente bestiales. Pero hay que conocer pero era que... otro tono, o sea, quiero decir, yo no recuerdo a nadie cantando Felipe González hijo de puta por las calles, o sea, ahí en las puertas de Génova. Sí, lo sé. En la puerta de se Ferrar, ahí, mantenían, vamos, o sea, yo que no sé, sí que había tenía gente la brunete como media. se Hombre, ve. no sé si recordáis que hasta un señor que se llama Ansón, que fue director de la ABC, escribió un artículo en esos años del 90 al 96 diciendo que había una conspiración periodística y dando nombres y apellidos, y no quiero entrar ya ahora, pues también viven algunos de ellos, para derribar con mentiras a Felipe González como fuese. Sindicato del Porque no lo ganaban, el sindicato del GIB le llamaron. ¿Y porque no lo ganaban en las elecciones? Porque no lo ganaban en las elecciones. Y yo, tras ese histórico ahí, escribo un poquito. La pregunta mía sería, yo tengo el sentimiento que ahora mismo todo el grupo periodístico e informativo, que por llamarlo de alguna manera, que existe, más las redes, más una influencia terrible en las televisiones, no solamente periódicos que tenían más influencia que ahora, también en televisiones, era menos fuerte que las presiones que ahora se dirigen contra el presidente, contra su mujer, contra su hermano, contra el entorno, en líneas generales. Y no ha llegado nunca el asunto a estar tan crítico en el ejemplo que se ha puesto, por ejemplo... Yo no estoy de acuerdo con eso, sí. Bueno, Son sentimientos. Se puede no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Me parece bien, me parece perfecto. Hasta respetamos tu opinión. Yo la tuya. Estoy dispuesto a dar la vida por ella. Muy bien. Bueno, como decía el famoso filósofo... Esperemos no tener que llegar a ese extremo, pero bueno, hacémonos con tonterías. Esos extremos pueden llegar, Por eso, pueden llegar. Pero bueno, tonterías. ya termino.
se ha dado algo que no se había dado desde el año 36 y es un gobierno popular de coalición de la izquierda que se ha dado con Junts es de Podemos. izquierda. No, he dicho el que se ha no dado digo, el ahora en PNV es este de izquierda. gobierno. Claro, es que son parte de lo que ha permitido este gobierno. Pero Junts no ha estado en el gobierno. No, pero es el que ha permitido que haya ese gobierno. Y PNV también, ¿no? Sí, pero Digo, es lo mismo. El Es lo mismo que cuando está tú dices. sí. los partidos. Sí, pero para poder gobernar ha necesitado el apoyo de dos partidos que son Pero de derechas. Vamos. fíjate lo que estoy diciendo. Porque, en claro, la época de la República también había el gobierno, que teóricamente era un gobierno comunista, que esto la parafernalia que nos ha llegado después, había gente que era de derechas también, que apoyaba a la República. No hubo ningún gobierno comunista en la República, ni en la primera ni en la segunda República. No, te he hubo dicho un ninguno. gobierno, fíjate lo que he dicho, un gobierno popular, un gobierno de coalición, no he dicho nunca que fuera un gobierno Sí, comunista. se te escapó. Se has dicho comunista sin querer. Bueno, Tomás Eloy, ¿cuál era la pregunta? Porque Mi idea es, ahora mismo vamos a lo que vamos ahora, que es el primer paso, es a aceptar, de igual manera que ha habido un gobierno de coalición de izquierda por primera vez, en no sé cuántos años, desde el año 36, es el primer gobierno de coalición donde han estado en el gobierno representados como ministros gente que no eran socialistas, sino más a la izquierda, que se podrían catalogar de comunistas o de casi. Y ahora va a haber gobiernos, que es a lo que se tiende, en los cuales va a estar no solo la derecha, en este caso del PP, sino también van a estar, y no estoy hablando de que ese gobierno vaya a estar en las comunidades, que ya está, otra cosa es que ejerciera, me estoy refiriendo ahora mismo a Vox, sino que ese es el tema que se va a tratar a medida que haya más elecciones. No sé, y esta es la pregunta que os hacía, no sé si os parecerá, es el caso que puede ocurrir igual en Castilla y León y en las elecciones también de Andalucía, donde muy probablemente Vox va a estar muy presente, va a ser necesitado por el gobierno popular, del Partido Popular, y eso mismo se va a trasladar, porque no creo que cambie demasiado, no creo que saque mayoría, se va a trasladar al año que viene cuando haya elecciones, o antes, si hay elecciones antes. Esa era mi pregunta. Yo creo que ahora se ha normalizado el tema de un gobierno de coalición de izquierdas y se van también a naturalizar el gobierno de la derecha con la extrema derecha. El gobierno de coalición de izquierdas, el gobierno del Estado de la Nación, es el primero, como dices, de ese tiempo. Pero en España había una tradición desde que llegó la democracia, de las elecciones municipales del año 79, las primeras de la democracia. Fue un acuerdo de los socialistas con el Partido Comunista en el que hizo que se gobernase la mayor parte de las grandes ciudades españolas. Fue un acuerdo de gobierno, no acuerdo de voto. Eso se hizo en el 79. Después queremos recordar el tripartito catalán, que fue también de izquierda, Fíjate que de izquierda absolutamente en Cataluña, que fue Izquierda Unida, vamos, que no era Izquierda Unida, era en Cataluña... Iniciativa per Catalunya, ¿no? Iniciativa per Catalunya, ¿no? Sí, ¿Por ahí? yo creo que era anterior, bueno, anterior a la iniciativa, pero vamos, era los antiguos... No Era el Partido Socialista, que era Esquerra y Izquierda, el equivalente a Izquierda Unida o Iniciativa per Que Catalunya. hablamos del gobierno de la nación. Sí, pero digo Estamos que había hablando de la experiencia, comunidad, pero no cuando de los ya se... ayuntamientos. No, ¿a dónde voy yo hoy? Que cuando eso se hizo previamente, el pasado gobierno, que ya se había hecho en comunidades tan importantes, pues la más importante de España, de Andalucía, en Cataluña, se había hecho ya ese gobierno, en más comunidades se había hecho, en Asturias se había hecho gobierno, sí, unas cuantas, se habían hecho los 4 gobiernos. Había una tradición ya de gobiernos de izquierda en las comunidades y en ayuntamientos siguen. Empezaron y siguen afortunadamente, porque es una forma de eso. Yo ahora voy el otro análisis es, ¿quién ha votado a quién? No tenemos ahora todavía los datos, que saldrán los datos exactos, pero sí las grandes líneas. ¿Quién ha votado a quién? ¿Qué ciudadanos de qué características ha votado a cada partido? Hombre, hay unas primeras líneas que luego vendrá, José Luis, que pasa experto en eso, vendrá en detalle de hombres, mujeres, edad, por grupos de edad, por grupos de renta, va a venir, todos esos datos van a venir. Hoy todavía no los tenemos, pero sí hemos visto los temas. ¿Dónde ha crecido más Vox? No ha crecido en el campo, ha crecido en las poblaciones de más de 15.000 habitantes. Esto ha crecido Vox. No ha crecido en el campo. O sea, es un voto urbano el que le ha dado y un voto trabajador. No le han votado los ricos a Vox. No le han votado los ricos. Y un voto joven. Todavía no tenemos datos. El voto joven se supone, porque todas las encuestas lo dan, pero no tenemos todavía los datos para poder analizar. Y el de hombre-mujer, que suele ser la mujer menos, eso no lo tendremos. Pero donde ha tenido el voto que sí es en las poblaciones. Luego, y hay datos que no son baladís.
En paridad de esas poblaciones incluso ha quedado el segundo en algunas de ellas. De las poblaciones de 30.000 habitantes de Aragón, más industriales y donde más inmigrantes hay. Ahí ha sacado incluso el segundo puesto. Y han quedado primeros, que es una novedad, en 35 municipios. Curiosamente, el PP, perdiendo, ha sacado más municipios de los que tenía antes. ¿Quién ha perdido más? El PSOE. De municipios, el ser el primero. Ha perdido más el PSOE. Pero todos estos datos quizá todavía es pronto porque no los tenemos todavía, no están todavía desmenuzados, que es muy importante desmenuzarlos para sacar las conclusiones. Si tenemos el global, Vox crece fundamentalmente en las poblaciones de más de 15.000 habitantes, no en las pequeñas. Hombre, y volviendo un poco a la pregunta un poco que lanzaba Eloy, que se está preparando un poco el terreno, ¿no?, para un futuro gobierno de coalición PP-Vox, básicamente, ¿no?, igual que luego en su momento PSOE Podemos, Unidas Podemos. Vale, pues ahí es donde se va a ver, o sea, quiero decir, como país, efectivamente, vamos a vernos en una encrucijada y vamos a ver cómo resolvemos. Efectivamente, como país hemos tardado un montón de décadas en llegar a nivel nacional las coaliciones que eran normales a nivel municipal y a nivel autonómico. Y hemos tardado pues décadas en que eso llegara al Estado. ¿Cuánto vamos a tardar con la extrema derecha? Hay países en nuestro entorno que rápidamente se juntan todos los partidos en cuando tienen una ocasión con tal de que no entre la extrema derecha. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania. Se va a ver los dos principales países de la Unión Europea, por población y por riqueza. Francia y Alemania. Dicho sea de paso, pero que te quiero decir, como país, ¿cómo vamos a responder a eso? Ahí va a ser la encrucijada. ¿Habrá esa gran coalición como hubo en Alemania entre PSOE y PP para que no entre Vox? No parece que en España no parece, pero en política... No parece. Va a ser esto como Hindenburg y rápidamente va a coger a los nazis y va a meter en el gobierno pensando que lo va a poder controlar. Pues lo veremos y como país efectivamente veremos en cómo estamos. De todas maneras, sigo diciendo, como país sí que se está reaccionando, se está resistiendo a eso, ¿eh? O sea, no, el camino no está tan... lo están trillando, pero no está tan trillado. Hay mucha gente que no quiere que eso pase. Y cuando tiene ocasión de demostrarlo, lo demuestra, sí. y va a intentar que eso no suceda. Pero el voto es el que lo demuestra al final, ¿eh? Correcto. Sí, pero por eso te digo, pero que hay una población no pequeña que sí que se mueve, que en el voto, lo que pasa es que al final la representación, o sea, ese voto no se ve tan representado como el otro voto. Es evidente con lo que decías, pero hay unos matices, claro, los sistemas electorales, y ayer fueron las elecciones en Portugal, influyen mucho en cómo se hace esos cordones sanitarios. Es decir, es muy fácil en unas elecciones presidenciales, cuando habéis hablado de Francia, o lo de Portugal ayer, pues claro, cuando solo tienes dos opciones para elegir, pues es muy fácil que se unan, digamos, todos, pero bastante más difícil y que se lo digan al SPD en Alemania, bueno, pues cuando te toca ser el minoritario y gobernar con esto. El Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez fue expulsado de secretario general por ese motivo, cuando se estuvo hablando, incluso solo de permitir, no de gran coalición, sino de permitir en una votación que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno. O sea, que sabemos lo que eso supone. Yo creo que, como bien hemos dicho al principio, eso está normalizado. Creo que, aunque no lo supiéramos, era una evidencia que en el momento en el que como país, digamos, una fuerza a la izquierda del Partido Socialista entrara al gobierno de España, como decía Eloy, que fue la primera vez cuando entró Podemos a nivel nacional, pues evidentemente, igual que pasó cuando Aznar fue elegido presidente del gobierno después de los años de Felipe González, se dijo que se había hecho esa segunda transición, esa normalización democrática del país, pues ese es otro proceso que estamos viviendo. Nos podrá parecer más o menos exagerado, pero yo creo que es otro proceso. Y creo que hoy en día no hay ninguna encuesta nacional que les dé menos, o sea, que dé un margen superior a los 176 diputados para la suma entre PP y Vox en unas próximas elecciones generales. Y creo que es una evidencia, por mucho que el señor que cobra del Partido Socialista, que era asesor suyo, Iván Redondo, cada lunes intente convencer al Pedro Sánchez... Sigue cobrando el Partido Socialista ahora, no de la Moncloa, pero sigue el Partido Socialista. Siga lucubrando que es posible que el señor Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno.
creo que poca gente duda en este momento de que en unas elecciones generales esa mayoría va a ser la que va a resultar y la que va a tener que gobernar. José Luis, y a partir de ahí gestionar. El que menos duda de eso es Pedro Sánchez, porque si tuviese datos en contrario convocaría elecciones. No le valen las encuestas, no le valen las encuestas de Tezanos. Bueno, pues si os parece, llegamos hasta aquí, hasta este momento, y yo creo que queda el tema abierto para que podamos volver a él cuando conozcamos más detalles, como antes comentaba Jesús, sobre un matiz. Sí, no, me hizo gracia el otro día un cantante serrano que conocido a su padre, que fue un comunista activo y fue director de medios de comunicación importantes. El cantante el otro día decía una cosa que me llenó de alegría porque lo pensaba yo, pero casi nadie me daba la razón. Que la izquierda en este momento, un movimiento, lo dice él, que es de izquierdas, Serrano, un movimiento de que si discrepas lo más mínimo ya no eres de los míos. Ahora Ya estás, dice. sí, ahora lo dice él, lo dice el cantante, lo dice el cantante, pero yo estoy de acuerdo con él, vamos, lo dice y quería recalcarlo porque el estar en desacuerdo en algo no significa a lo mejor no estar de acuerdo con los grandes temas que le deben preocupar a la ciudadanía, que son el bienestar, la salud, la enseñanza, etcétera, etcétera. Yo quitaría lo de ahora y estaría de acuerdo contigo. Claro. Sí, Pero yo creo que ahora, lo dice él, lo he sacado porque lo dice él en una entrevista esta semana. Bien, pues como decía, queda abierto el asunto y volveremos muy prontamente, yo creo, a tratar el tema. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a ti. A ti, Aloy.